Bueno, hemos leído un texto, no sé si lo habréis escuchado mucho este texto, no se suele predicar mucho de los hebreos, de la epístola a los hebreos me quiero referir. Quizás porque a lo mejor como está muy dirigida, ¿no?, a los hebreos, pues, pero toda la palabra de Dios es inspirada, aleluya. Y este texto me parece muy importante. Empieza diciendo, he querido coger desde ahí, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose, sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego nos dice algo tremendo. Y yo creo que hoy además espero que el Espíritu me ayude a romper tantos esquemas mentales que hay que romper y dejar que la palabra tal como está penetre en nuestros corazones y hable directamente a nuestros corazones. Porque le quitamos a veces la gloria tantas veces a Cristo, sin darnos cuenta muchas veces que hoy sobre todo lo que quiero es que Cristo y solo Cristo sea el centro aquí y que no haya nada más que Cristo. Aleluya. Dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Qué palabras! Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo no sé si tú te has planteado alguna vez, porque además la obra del Señor no se puede entender en términos humanos. De hecho, mucha gente, la mayoría de la gente, y lo dice la propia palabra, en 1 Corintios capítulo 2, por ejemplo, dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No las entiende, para él son locuras. Por ejemplo, la primera cosa que la gente choca, una de las primeras es el Dios de toda la tierra, el Dios de toda la creación, hecho hombre. Venga, ya no me cuentes milongas, como diríamos hoy en día, no me cuentes películas, ¿no? Y sin embargo, yo creo que además es uno de los milagros más grandes del Señor. Para nosotros creo que es incomprensible. La gente se vuelve loca incluso pensando en la Trinidad. Pero ¿qué me decís del Dios Todopoderoso? El que no solo lo ha creado, sino que lo sostiene todo. El Dios que por definición, y es hoy a lo que vamos a ir, es perfecto, metido dentro del cuerpo de un ser humano. ¿Hay mayor milagro que eso? El misterio tampoco. Se nos escapa, ¿verdad? Y sin embargo es una realidad. Porque hay cosas que nuestra mente carnal no puede entender.
La Biblia, por ejemplo, en el griego, la palabra que utiliza para espíritu es neuma. Y de ahí viene, por ejemplo, neumático. Es decir, neuma es el equivalente al aire. Pero, ¿qué es lo que te quiere decir básicamente? ¿Y por qué, por ejemplo, en el griego se utiliza esa palabra? Porque el espíritu realmente no tiene cuerpo físico. Es como el aire. Lo notas, lo sientes, ¿me entiendes? Y eso de por sí ya le da, digamos, entre comillas, pero para entendernos, posibilidades. Tú puedes coger el aire, comprimirlo y meterlo dentro de... De todas maneras, tratemos de explicarlo como tratemos de explicarlo, el Dios Todopoderoso, eso, nuestra mente se le funden todos los plomos y tal. Pero eso es lo de menos, hermano. En el texto que hemos leído vamos a leer algo que yo no sé si tú te has parado a pensar. Nos dice, repito, Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Y yo te pregunto, ¿pero Dios no es perfecto? ¿En qué se tiene que perfeccionar? ¿En qué se puede perfeccionar una cosa que ya es perfecta? ¿Te has puesto a pensarlo alguna vez? Menudo dilema, ¿eh? Pues mira, es muy sencillo. Es muy sencillo. Dios tiene unos atributos, ¿estáis de acuerdo conmigo? Sí. Por ejemplo, mira, vamos a ver, espérate, lo vamos a ir viendo, porque creo que es importante. Buscarme en Gálatas, creo que era, si no recuerdo mal, el 5 me parece, ¿no? A ver, buscármelo uno de vosotros y me leéis los frutos del Espíritu. Porque yo estoy torpe con las manos hoy, ¿lo tenéis por ahí? Gálatas 5, a partir del 22. Gálatas 5, 22. ¿Quién me lo lee? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vale, hasta ahí. Esos son los frutos, esos son características de la naturaleza de Dios. ¿Por qué además Dios, bueno, hay varias razones, pero al hilo de lo que estamos hablando, ¿por qué Dios se hace hombre? ¿Cuál era el problema que tenía con el hombre? El pecado, ¿vale? Lo que mucha gente no entiende, porque, a ver, Dios como Dios, yo creo que esto la lógica mismo nos lo dice, Dios como Dios no puede ni siquiera ser tentado. Es imposible. ¿Tú puedes vencer a Dios? ¿Satanás puede vencer a Dios? Entonces lo que hay que entender es que de lo que se trataba y lo que Dios pretendía, entre otras cosas con respecto al pecado, es vencer a Satanás como hombre, no como Dios. ¿Vale? Entonces Cristo se despoja a sí mismo, siendo Dios, de, digamos, toda la corte, todo el poder que él tenía, ¿no? Como le dice a Pedro, ¿tú crees que si yo simplemente le digo a mi padre, mándame unos cuantos ángeles, a estos los barren?
pero no se despoja de su naturaleza, su esencia, su persona, y se mete en un cuerpo. ¿Estamos? Entonces, la única diferencia entre, digamos, nosotros y Cristo es que, por decirlo de alguna manera, entre comillas, el espíritu de cada uno de nosotros es un espíritu normalillo y el espíritu de Cristo es el Espíritu Santo en toda su esencia. Esto hay que tenerlo muy claro para poder entender lo que voy a decir. Entonces, si Cristo es perfecto, ya su naturaleza perfecta, de hecho, aunque tuvo la posibilidad de pecar, porque si no hubiera habido posibilidad, todo sería una ¿cómo se suele decir? Una pantomima. Entonces, Cristo se sujeta a una naturaleza humana débil. Sintió hambre, sintió la tentación. No, la palabra es clara, nos dice tentado en todo, pero sin pecado. ¿Vale? Os vais poniendo un poquito en situación, ¿no? Entonces, por eso, entre otras cosas, él tenía que estar en una situación adecuada para hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Aparte del pecado, porque bueno, el pecado está ahí, pero yo quiero ir por otro lado hoy. Nos dice aquí que fue perfeccionado. Bueno, ¿cuáles son sus atributos? Amor, hemos dicho, fe, templanza, benignidad. Bueno, amor es un atributo de Dios, pero ¿hasta dónde es capaz de amar? Fe, ¿hasta dónde es capaz de confiar Dios? Benignidad, ¿hasta dónde es capaz de ser bueno Dios? Entonces, no sé si ya captáis la idea de por dónde voy. Él tiene unos atributos que en Cristo van a ser probados. Dios permite a Satanás que lleve a su hijo hasta el límite. Entonces, ¿en qué tiene que ser perfeccionado? Si ya es perfecto, en que va a ser probada su perfección. Por eso, para mí, por lo menos, la mayor prueba de que Cristo es Dios es que un ser humano normal es imposible que viva lo que Cristo vivió, que sufra lo que Cristo sufrió. La Biblia lo describe como varón de dolores. Si no fuera Dios, no hubiera soportado. O se hubiera vuelto loco, o se hubiera pegado 2 tiros, como hacemos la mayoría de los humanos. Pero él aguantó. Él no miente. Él es el único que realmente, piensa lo que te voy a decir, se ha sentido solo de verdad. Y en el peor momento de su vida. Y el que no miente lo dice. Dios mío, ¿por qué me has? Y en ese momento, ¿qué hace? Solo, sin nada. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, cargado con el pecado de todos nosotros, que según la ley de Moisés dada por Dios le hacía maldito en ese momento. Hasta en ese momento confió en su Padre. Por eso Él es el autor y consumador de la fe.
Aleluya. Entonces, fue perfeccionado porque, aparte de solucionar el pecado, ¿qué pretendía Dios hacer en su Hijo? Dios pretendía glorificar a su Hijo y glorificarse Él. Lo que pasa es que yo creo que aquí tenemos, y espero que el Señor nos ayude a cambiar el chip, porque nosotros, ¿qué entendemos por gloria? ¿Por qué los judíos, por ejemplo, no aceptan, bueno, algunos, todos no, hay muchos que se han convertido? ¿Por qué rechazan en algunos casos a Jesús y siguen esperando un Mesías que, según ellos, ¿cómo tiene que venir? Como ahora sí va a venir en la segunda venida, con todos sus ángeles, todas las huestes celestiales. Ahora ya no viene como Salvador, ahora viene como juez y como conquistador. Pero, ¿por qué? Porque esa idea de ese Dios que se hace humano, que camina entre nosotros, eso a ellos y a muchos de nosotros no nos parece gloria. Más bien, es más, seamos sinceros, sinceramente, desde un punto de vista únicamente humano, ¿la vida de Jesús te parece victoriosa o te parece un desastre? Desde un punto de vista humano, no espiritual. Es un desastre. Se burla de él, le escupen, lo clavan. Este era el gran maestro. Hasta los discípulos decían, ¿este era el que nos iba a salvar? Claro, luego se llevan la sorpresa cuando resucita. Pero humanamente, madre mía. Y eso mucha gente, por eso el Señor te tiene que abrir la sesera, como dicen en mi tierra. Abrirte la mollera para que puedas entender ciertas cosas. Bueno, pero entonces, ¿qué es la gloria para el Señor? Vamos a leer otro texto. Que sea la palabra la que nos hable. En Juan 13, 31. Nos dice Juan, Evangelio de Juan 13, 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, ahora. Y Dios es glorificado en él. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Sabéis cuándo dice esto? Al final de la última cena, cuando se van a ir a Getsemaní. Por cierto, leeros todo el contexto, que está interesantísimo. Después de haberle lavado los pies y haber anunciado que Judas le iba a traicionar. Y ahí, en ese momento, dice, ahora, pero bueno, vamos a ver. Te van a coger, te van a traicionar. Te van a maltratar de todas las maneras posibles. Te van a escupir, te van a humillar. De corona te van a poner un casco de espinos que te chorree la sangre para, no solo para herirte, para burlarse de ti. Te van a destrozar la espalda a latigazos. Porque los flagelos romanos no es simplemente una correíta, terminan unas pinchos que cuando tiras así se lleva parte de la piel.
Todo eso te va a pasar y dices que ahora va a ser glorificado. Pero, Señor, ¿qué entiendes tú por gloria? Lo voy a traducir ese texto de otra manera. Ahora se va a demostrar cómo es Dios. Ahora se va a ver claramente lo que hay en su corazón. Por eso no solamente el Hijo del Hombre va a ser glorificado, sino Dios en él. Dios que habita en él va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque se va a ver qué clase de persona es Dios. Cómo ama, cómo siente, cómo padece incluso por amor a nosotros, cómo es capaz de perdonar a los que le están clavando. Como todas las humillaciones, porque él fue crucificado desnudo, totalmente desnudo, porque se hacía así. Nosotros en los cuadros y todo eso lo ponemos con el taparrabo porque nos da vergüenza, por pudor como cristianos, lo ponemos así, pero los romanos no lo hacían así. Porque la crucifixión no solamente era un castigo, simplemente era una humillación. Se trataba de humillar al que se crucificaba. Por eso era una muerte agónica. Y por eso los exhibían públicamente, para que la gente al pasar, como se supone que se hacía en la Vía Apia, la vía que llegaba hasta Roma, que estaba llena de crucificados, que la gente los leyera y le ponían el letrerito de la causa. Este está aquí por esto, por ladrón, por estafador, por lo que fuera, para humillarlo y que muriera lentamente en agonía. Y Dios pasó por ahí. Fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios es glorioso. Pero su gloria no tiene nada que ver con la gloria del mundo. Nosotros consideramos gloria, no, voy a ser claro, lo que es la soberbia y el orgullo humano. Por eso el Señor le dice a sus discípulos: vosotros que veis en las naciones de la tierra que los poderosos se sirven, humillan y utilizan a sus súbditos que están debajo. Pero el reino de los cielos no es así, es todo lo contrario. El que quiera ser el mayor será el reino de los cielos. Si tú quieres saber cómo es muy sencillo. Tú miras lo que hay en el mundo, todo lo contrario es el reino de los cielos. Amén. Porque como dice Cristo, Satanás y yo no tenemos ningún punto en común. Su naturaleza es completamente opuesta a la mía. Él es soberbia, yo soy humilde. Él es odio, yo soy amor. Él es impaciente, bueno, nada más que le da el Señor permiso a Satanás para que coja a Job, menuda le da. Lo deja al pobre temblando. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas traiciones, digámoslo claro, le hacemos al Señor? ¿Te ha dejado? ¿Te ha fallado Él? ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor? ¿Quién resiste lo que resistió el Señor? Algunos se creen que venir a Cristo es volverte débil. Que el mundo no tiene ni puñetera idea, con perdón. Cuando tú estás en Cristo de verdad, cuando tú te sientes amado de verdad por Cristo, y cuando tú estás seguro de la fidelidad de Cristo,
va a volver más débil, hombre. Te vienen golpes de todos lados en la vida, pero tú aguantas. Y estás firme. ¿Por qué? ¿Por ti? ¿Por tus fuerzas? ¿Porque eres más guapo que nadie? No, porque Dios no te deja caer. Es más, yo estoy seguro que al menos algunos de vosotros, en más de una ocasión, hasta habéis tirado la toalla y habéis dicho, mira, yo ya. Y de pronto, sin que tú sepas nada, notas que algo te vuelve a restaurar. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible si yo ya había tirado la toalla? Claro, el que no es cristiano de verdad y no ha vivido estas experiencias, lo que yo estoy diciendo pues es como si le estuviera hablando en chino, en taiwanés o algo de esto. Pero el que lo ha vivido sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. La gloria del Señor no tiene nada que ver con la gloria humana. Pero la gloria del Señor es fulgurante. ¿En qué tenía que ser perfeccionado Cristo? Pues en eso, en ser probado en sus atributos. ¿Y por qué, además, y quizás con esto vamos terminando, porque lo básico ya está dicho, ¿por qué tiene interés el Señor en que nosotros podamos ver, entender, comprender su gloria? Hay textos, además, hay una canción que dice la tierra será llena de la gloria del Señor, no sé si la habéis oído. Bueno, está bien, todos nos entendemos, pero si cogéis el texto del que está sacado ese cántico, esa traducción no es exacta. Porque el texto lo que dice es la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Porque la gloria ya está ahí, pero no la vemos. Es como si tú miraras directamente al sol, se te queman los ojos, pero tú no puedes ver los matices. ¿Por qué? Porque la gloria, el brillo, el fulgor es tan fuerte que tus ojos no están preparados para eso. Si el sol despide esa luz, imagínate el que ha creado el sol. Vamos, no queda de ti ni los huesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, por eso la Biblia nos dice que tenemos como un velo que Cristo quita, para poder tener acceso a ciertas cosas. Por eso también nos dice que el hombre natural, la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Tenemos que sufrir, experimentar una transformación. Se nos tiene que dar un cuerpo espiritual. ¿Por qué se nos tiene que dar un cuerpo espiritual? Porque la carne y la sangre no tienen acceso a ciertas cosas de Dios. Y no solo eso, no pueden resistir. Lo más importante, porque retomo donde me quedé, ¿por qué Dios tiene interés en que nosotros podamos ver y entender y comprender su gloria? Porque hay otro texto que nos dice que Dios nos ha hecho participantes de su gloria. Y te parecerá cosa rara, pero me temo que no es tan raro. Esto es de origen. ¿Cómo crea Dios al hombre? A su. ¿Cómo vas a llevar su imagen y su semejanza si no llevas su naturaleza? Si es que precisamente lo que perdimos de origen es la posibilidad de conectarnos con Dios por causa del pecado. Entonces Dios primero nos quita el pecado, pero no solo se va a quedar ahí. Si tú vas a ser un hijo o una hija de Dios
y tienes que reflejar su imagen y tienes que reflejar su gloria, tendrás que participar de alguna manera. Cuando este valle de lágrimas, que esto no es más que un valle de pruebas, se acabe y estemos con el Señor, incluso a cada uno el Señor nos dice, esto va en otra dirección, pero para que lo entendáis, nos dice que según lo que hayamos hecho, según el trabajo que hayamos hecho para el Señor, Dios nos va a dar, digamos, una responsabilidad, un reino, pero para no volvernos un área de responsabilidad. Si tú no estás preparado, ¿qué vas a hacer con tu área de responsabilidad? ¿Qué hizo Adán con el área de responsabilidad que el Señor le dio? Tú gobiernas la tierra. Y el tío va y se la entrega a Satanás. Eso fue lo que hizo. Dios, si restaura, tiene que poner coto a todo eso. Y cuando ya se juzguen todas las cosas y Dios considere, a cada uno nos colocará en lo que Él ya tiene dispuesto que nos va a colocar. Pero claro, ¿cómo vamos a llevarlo? Entonces, entre otras cosas, Él está permitiendo todo lo que está pasando y todo eso para prepararnos para la verdadera vida. La verdadera vida nuestra no es esta. Este es el error también que muchos tenemos, incluso a veces hasta en el Evangelio. Lo queremos todo aquí. No. Incluso mira, Hebreos 11, te digo más. Dice, todos estos no alcanzaron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para ellos, para que todos participemos de la perfección. Muchos se vuelven locos. Si yo te dijera una cosa, a ver cómo me lo tomarías. Si yo te digo, no sé si alguna vez te has preguntado, qué duro fue el Señor cuando no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida. Otros han cometido defectos más gordos. ¿No te lo has planteado ninguna vez? Y si yo te digo que eso fue un regalo del Señor para Moisés. Mira, le estoy dando muchas vueltas últimamente. A ver si me entiendes bien y me capta. Te lo dejo ahí, tú lo meditas con el Señor. Hay más bendición detrás de lo que tú pierdes por causa del Señor que de lo que ganas. Medítalo. Porque el Señor, nosotros tenemos demasiado. Yo siempre digo que hay que tener los pies en el suelo, pero la cabeza en el cielo. Nosotros estamos demasiado apegados aquí abajo. Y eso es un lastre, es una carga pesada. Y también aquí en Hebreo nos dice, despojaos de todo pecado, pero dice de otra cosa, y de todo, ¿quién se acuerda? Peso. Puede haber cosas que no son pecados, pero son un peso. Y eso te hace ir más despacio y con más fatiga en el camino del Señor. Entonces, en definitiva, todo esto, ¿por qué? Porque el amor de Dios, mirad hermanos, yo creo que esto quizás el ejemplo que mejor te puedo poner es el de la pareja. Un hombre y una mujer, por ejemplo, que de verdad se amen. Voy a coger el caso del hombre. Si hay amor verdadero, otra cosa es lo que el mundo considera que prácticamente es sexo y poco más. Y cuando se acaba la cama, se acaba el matrimonio y se acaba todo. Pero si hay amor de verdad, el amor
verdadero exige intimidad. ¿Y a qué me refiero con exigir intimidad? No al tema sexual. Hay una parte de la que no se habla. ¿Qué significa que en el matrimonio los dos sean una carne? ¿Qué significa que en el matrimonio los dos para Dios son una carne? Forman una unidad. Que además, por cierto, de esa unidad nacen los hijos con la naturaleza del uno y de la otra. No lo olvidéis también. Entonces, a lo que voy, en otro sitio nos dice que el que se une al Señor es con él ¿qué? Un espíritu, ¿vale? O sea, tu espíritu, cuando tú aceptas al Señor, está en comunión con el Señor. ¿Por qué dice, entre otras cosas, el Señor no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque ahí va a haber una anomalía, que Dios la soluciona, pero no deja de ser una anomalía. ¿Cuál es la anomalía? Que tú estás hecho uno con una mujer o con un hombre que no cree y al mismo tiempo con el Señor. Eso provoca tensiones. Entonces, por regla general, tampoco ahí puede haber excepciones. No voy a entrar porque no es el tema, pero por eso Dios te dice, busca la armonía en el espíritu. Porque es importante. ¿Y por qué es esto además tan importante? Porque la palabra también nos dice en otro sitio que Dios tiene que llegar a ser el todo en todos. Aleluya. Ay, pero yo iba por otro lado y ahora me he ido. Sí, pero me he ido a lo que es que quería llegar a un punto con esto. Ay, Señor, ilumíname. Eso es un solo espíritu. Y luego todos nosotros llegaremos a ser un solo espíritu con el Señor. Entonces, Dios busca, pero ¿por dónde iba? Es que iba por algo concreto y ahora... La intimidad en el matrimonio. Ah, eso es, la intimidad en el matrimonio. Entonces, esa intimidad, ¿me entiendes? Que además solo pertenece al matrimonio. Ah, ya sé, ahora, sí que era de lo que quería decir yo al principio. Nos quedamos solo con lo sexual, pero lo sexual no es más que un símbolo. Está apuntando a algo. Porque lo sexual solo se refiere a lo carnal. Entonces, Dios podía, igual que hizo a la mujer parir con dolor, haber hecho que el sexo fuera desagradable. Sí, pero no. Porque Dios quiere simbólicamente transmitirnos algo. No dice la palabra que la obra de Dios ¿cómo dice? La naturaleza nos habla de cómo es Dios, de quién es Dios, de su gloria. El matrimonio también. Entonces, ¿qué nos indican las relaciones sexuales? Bueno, nos indican, perdonadme, pero quiero que como no hay niños, además no hay problema, el varón tiene que entrar dentro de la mujer. Y eso produce placer. Podría haber sido al contrario, pero Dios ha querido que sea así. ¿Qué simboliza que el varón entre dentro de la mujer? Te lo voy a decir para que no te ruboricen mucho. ¿Quién es? La mujer es símbolo de la... ¿Y el varón? De Cristo. ¿Cómo da hijos la Iglesia?
Cuando el varón Cristo con su espíritu penetra la iglesia, el Espíritu de Dios, ¿lo vais captando? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Cuando tú amas de verdad a alguien, si tú, por ejemplo, me pongo en el caso mío, tú quieres de verdad a tu mujer, sinceramente, con el corazón en la mano, no a lo tergiversado que hay hoy, hombres normales. ¿Tú te conformas simplemente con el sexo nada más? ¿O tú valoras, por ejemplo, los ratos de intimidad con tu mujer donde comentáis cosas y... Si tú amas de verdad, vuelvo a decir. Cuando tú estás de novio, después de casado las cosas cambian, pero de novio, cuando sales del trabajo, ¿a dónde quieres ir lo primero? A casa. A casa de la novia, ¿verdad? Vamos un paso más allá. Tú estás interesado en esa mujer, ¿no? Y tú la amas. ¿Tú quieres que participe de tus cosas íntimas? Bueno, espiritualmente y a veces carnales. Entre parejas La parte humana. no, quiero decir, lo espiritual también, a eso voy. Pero lo estoy poniendo a nivel humano para que se entienda. Tú le cuentas a tu mujer cosas que no le cuentas a otra gente, ni siquiera a tus amigos. Correcto, ¿No? correcto. ¿Por qué? Porque amas eso. Porque amas esa intimidad. Amén. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? ¿Cómo le explico yo a mi mujer ciertas cosas íntimas de lo que yo siento? ¿Cómo lo hago? Sí, señor. Imagínate que se te ocurre un plan y tú planificas con alguien hacer pasar a tu mujer por una serie de experiencias donde en cada momento, cuando ella, qué sé yo, por ejemplo, si tú te has sentido, lo digo a bote pronto, tú quieres explicarle a tu mujer, que ella no lo ha experimentado nunca, lo que es sentirte solo, lo que tú sientes cuando experimentas soledad. Tu mujer eso nunca lo ha experimentado, pero tú le pones una prueba en la que, sin que ella corra peligro, ella experimente lo que es esa soledad. Y entonces tú le dices, eso que tú estás sintiendo, lo he sentido yo. Las almas de él y de ella, con estas experiencias, se van entrelazando y se van fortaleciendo. Conectan. Y ahora vamos a lo definitivo. ¿Qué hacía el Señor con Adán en el jardín del Edén? Caminaban juntos, hablaban juntos. Intimidad. Porque Adán, además, por ser creado a su imagen y semejanza, es el único capacitado, ni siquiera los ángeles. Por eso esto no va para los ángeles. Los ángeles funcionan en otra línea, en otra dimensión. Pero nosotros, de creación, fuimos hechos con unas características puestas por Dios específicas para que pudiéramos tener intimidad con Él. Y Él, si nos ha creado así, lo que quiere es restaurar, que es simplemente decir, bueno, nos vemos y charlamos un ratito. O el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Por qué entonces Dios quiere compartir su gloria con nosotros? Porque Él quiere
esa intimidad con nosotros. Y esa intimidad de nosotros con Él es la que quiere restaurar. Entonces nos tiene que hacer de alguna manera partícipe de su gloria. Por eso el Señor te pide, tú confía, aunque a veces lo pases mal y a veces tengas tropiezos y tengas cosas que no entiendas, ten fe. Porque yo estoy trabajando en ti. ¿Qué trabajo está haciendo el Señor? Si no es este. Y el que empezó en vosotros la buena obra, ¿qué nos dice la palabra? ¿La va a dejar a medias? La acabará. Amén.